El cohete a la luna radio. El lado luminoso de la realidad. En el cohete a la luna radio, Josefina Bolis. Este jueves 25 de mayo fue el Día de la Patria. Y esta fecha es una buena oportunidad para preguntarnos, ¿qué es la patria? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué recursos tiene? ¿Cuáles son sus posibilidades en función de esos recursos? Y uno tiende a pensar en tierra, ¿no? O sea, la patria que es puramente tierra y tiende a obliterar de alguna manera el perfecto complemento que es el agua, ¿no? El agua también es la patria. Que además compone una mayor proporción del planeta, está compuesto por agua, de nuestros cuerpos por agua, ¿no? Pareciera que el agua de alguna forma como recubre, como tapa, no permite visibilizar, y que esa invisibilización hace que no esté en nuestro imaginario, en nuestras representaciones, que eso también es la patria, que ese gran mar argentino, que ese océano, que esa extensión bicontinental que tiene nuestro suelo es también parte de la patria. ¿Y qué pasa con que esa representación no exista? Bueno, que estamos desaprovechando los bienes comunes de nuestras aguas, ¿no? Quizás ahora estamos representándonos un poco más cuáles son esos bienes comunes de nuestras tierras, de nuestras montañas, no solo de nuestra pampa húmeda, pero los bienes comunes de nuestras aguas siguen estando menospreciados en nuestro imaginario que construye nuestra identidad nacional. Y eso hace que varios factores que vamos a repasar un poco ahora, nuestros recursos, nuestra energía, nuestras vías de navegación, nuestros equipamientos necesarios como para adentrarnos en ese territorio, que todo eso esté de alguna forma debilitado, ¿no? Y eso se traduce en una soberanía fluvio-marítima debilitada. Pero por ahí empecemos por el comienzo, que es ¿qué es el agua para una nación? ¿Qué es el agua para una patria? Y hay que tener en cuenta que el agua es el medio de comunicación más antiguo y más económico, ¿no? Tiene capacidad de transportar grandes cargas, distribuyendo bienes de un punto al otro del planeta. Y sigue siendo el medio acuático, es el medio de transporte mayoritario, ¿no? Un 80% del comercio internacional se sigue produciendo por vía marítima. Además, el agua canaliza la integración de los pueblos, ¿no? Las culturas se asientan en torno a los ríos, en torno a los cursos de agua, generalmente también en torno a cerca de las orillas, ¿no? Un 60% de la población mundial está cerca de las orillas. Y de ahí la preocupación ahora ante el cambio climático y el derretimiento de los hielos y el ascenso del nivel del mar, justamente para las poblaciones costeras. Claro, totalmente. Pero hasta ahora ese acceso al agua, a la cercanía también, está dada porque es productivo operativizar el intercambio de bienes, de mercaderías a través del agua, ¿no? Entonces la urbanidad se ha desarrollado desde ese punto de vista de la conectividad también. Las vías de comunicación más eficientes y, como digo, más antiguas son las del medio acuático. Nuestra patria se conformó a través de provincias unidas por un río también, ¿no? Por el Río de la Plata. Y en nuestro país el agua cubre más de 2/3 de la superficie, lo que le da a la Argentina 4.700 kilómetros de litoral marítimo y 11.300 kilómetros de costas en Antártida y en las islas australes, ¿no? Somos un país primordialmente costero en ese sentido. Pero además el agua tapiza una zona de influencia que tiene una importancia geopolítica
muy, muy relevante, es estratégica, porque es la puerta de entrada al continente antártico, con todo eso, lo que eso significa, ¿no? En cuanto a agua dulce, en cuanto a recursos estratégicos, y también es la puerta de entrada a los pasajes bioceánicos, ¿no? Como el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake. Ahora, también el agua del Atlántico Sur alberga una incalculable riqueza hitícola e hidrocarburífera, que son recursos naturales que el Estado tiene la potestad, ¿no? Que tiene derechos soberanos, tiene la potestad de explorar, de explotar, de conservar y de administrar. En lo que se llama la zona económica exclusiva. Exactamente. La zona económica exclusiva, ¿qué es eso? Es un espacio marítimo que se extiende más allá del límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de la línea de base. En esa zona económica exclusiva, como decía, el Estado tiene el derecho soberano de ejercer la explotación, la exploración, la administración de esos recursos. Luego de las 200 millas comienza la zona de alta mar, donde, por ejemplo, la pesca es libre, ¿no? Donde es libre el tránsito, es libre la navegación. Ahora, ¿qué pasa con esta zona económica exclusiva? ¿Qué abarca nuestra zona económica exclusiva? Bueno, si nos ponemos a ver un poco el mapa, vamos a darnos cuenta de por qué, cuál es el verdadero interés del colonialismo británico de tener su injerencia en Malvinas, Georgias y la Sandwich del Sur. Porque trasciende el territorio que emerge en la superficie, trasciende a las islas. El Reino Unido tiene ocupada casi la mitad de nuestra zona económica exclusiva. Casi la mitad. Entonces, si pensamos en el conflicto de Malvinas en 1982, bueno, era por dos islas, por las dos islas principales, más algunas insulares, lo que daba un total de una zona de disputa de 15.000, 16.000 kilómetros cuadrados. Pero si hoy tenemos en cuenta que la extensión de esta zona económica exclusiva, que fue reconocida por Naciones Unidas, estamos hablando de que el Reino Unido está ocupando 1.700.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Ya no se trata de 15.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de una ocupación de 1.700.000 kilómetros cuadrados, que es casi la mitad de nuestra zona económica exclusiva. Entonces, ¿cómo es la República Argentina? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Y sí, tenemos una pampa verde que produce alimentos agropecuarios, tenemos una región marrón que tiene minerales a raudales, como bien alertó Cristina, que se están tratando como commodities, pero también tiene una pampa azul, que es nuestro mar, que son nuestros ríos, y que tiene una incontable riqueza, porque la verdad es que no la podemos cuantificar. Riqueza mineral, petrolera, energética, biológica, arqueológica, geológica. Digo, hace falta todavía mucha investigación para poder ponerle un número a esas dimensiones, que por suerte se hace, ¿no? Hay un proyecto que es Pampa Azul, donde se está investigando, una investigación que es muy cara también, que es muy costosa, pero sí tenemos que decir que todas estas riquezas no han sido correctamente valoradas o valoradas en su real dimensión por nuestra sociedad. Nuestra sociedad le ha dado la espalda a esas riquezas. Vivimos en una ciudad capital del país que está construida a espaldas de su río, ¿no? Es una especie de negación absoluta de lo que ocurre desde que el agua comienza. Sí, totalmente. Y yo pensaba, ¿no?, también en esta fecha patria, en esta frase de San Martín que dice: cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto, o que se le atribuye a San Martín, ¿no? Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Y pensaba, ¿cómo podemos defender algo que no conocemos? Incluso para saber si está en peligro, tenemos que tener una idea de qué es la patria, qué es lo que tenemos que defender. Y ahí hay una realidad que hace muy poco, hace 2 años nomás,
comenzó a representarse nuestra patria no desde La Quiaca hasta Ushuaia, sino desde La Quiaca al Polo Sur, que esa es la extensión real de nuestra patria. Pero ¿qué pasa? Los mapas son una herramienta muy útil porque simplifican, ¿no? Representa simplificadamente la realidad de un territorio y son fuente de información para tomar decisiones. Pero los mapas que usábamos para representar la República Argentina distorsionaban esa realidad hasta hace pocos años. Distorsionaban mostraron una plataforma marítima estrecha comparado con lo que hoy se reconoce. Un pedacito chiquito ahí abajo, ¿no? Un pedacito chiquito, además aparecía la Antártida en milimétrica, ¿no? En un pequeño margen, en un cuadradito al margen, un triangulito al margen. Entonces, lo que estos mapas políticos de la Argentina y los mapas físicos de la Argentina hacían era distorsionar esa realidad, ¿no? No sacrificaban la exactitud de nuestra soberanía nacional. Teníamos una visión reducida de la importancia que tiene a nivel territorial nuestra Antártida, nuestras islas, nuestro territorio insular y nuestro océano. Bueno, así fue posible que un grupo de figurones como Sarlo, Patricia Bullrich, Lanata, Sebrelli, dijeran que las Malvinas hay que dejarse de joder con las Malvinas y que las tenga Gran Bretaña. Claro, significaría resignar el 50% de nuestros recursos marítimos, básicamente. Ahora, si cartografiamos el sector antártico en su real proporción, entendemos que la Argentina es un país bicontinental que tiene como centro Tierra del Fuego, ¿no? Y esto, desde 2010, con la ley 26.651, es obligatorio el uso del mapa bicontinental en todos los niveles del sistema educativo, pero no tuvo mucha difusión este mapa. Y recién recobró impulso en 2020, cuando la Ley de Espacios Marítimos, la 27.757, actualizó el mapa e incorporó el límite de el nuevo límite, como digo, avalado por Naciones Unidas, de la Plataforma Continental Argentina con toda esta zona económica exclusiva. Y con esta herramienta, con este mapa, los ciudadanos pueden hacer una lectura más precisa de qué territorios nos pertenecen y también cuáles son aquellos por los cuales tenemos disputas de soberanía vigentes, ¿no? Y esta ley, que les decía, de 2010, no solo prevé que todas las instituciones escolares utilicen los mapas bicontinentales, sino que además sean exhibidos en todas las instituciones, en todos los organismos nacionales y provinciales. Porque ahí hay algo muy interesante, ¿no?, para pensar también la soberanía, que otra vez, citando a San Martín, decía que para defender la causa de la independencia no se necesita otra cosa que orgullo nacional, ¿no? Porque la geografía de un país es determinante en la conformación de su identidad y también en la conformación, en su proyección hacia el exterior, en su proyección hacia el mundo. Entonces, el sentimiento de pertenencia, este orgullo nacional, está directamente relacionado con la posibilidad de hacer visible lo propio. Y, claro, ¿cómo puedes tener orgullo de algo que no conoces? Claro. Y también acá, digamos, su reverso. Cuando intentan sacarnos ese orgullo, esa pertenencia, también buscan invisibilizarnos, ¿no? Tapar eso propio. Una de las formas de avanzada colonialista que hay es ocultar nuestros símbolos. Y es curioso porque hace una semanita, el 21 de mayo, en uno de los encuentros del Campeonato Mundial Sub-20 de fútbol, se taparon por pedido de la FIFA las figuras de las Islas Malvinas y la bandera argentina de una de las tribunas del Estadio Malvinas Argentinas. De Mendoza. Claro, que es administrado, es propiedad del gobierno de Mendoza.
Bueno, Guillermo Carmona, que es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, expresó su repudio, solicitó al gobierno de Mendoza que enmenden esta situación. Y lo destaparon. La destaparon. Y el argumento de Carmona me parece interesante reponerlo, porque él decía en una carta que envió al secretario de Deportes de Mendoza que una decisión provincial que resigne un objetivo imprescriptible e irrenunciable de nuestra Carta Magna resulta seriamente cuestionable, ¿no? Porque, bueno, lo que se argumentaba era que... Claro, es un acto inconstitucional. Claro, la FIFA decía que era una provocación. Lo que jamás puede ser una provocación, algo que forma parte de nuestro territorio, nuestro símbolo, nuestra bandera, digamos. No hay una controversia política en los símbolos nacionales. Entonces, esto me parece que está bueno ponerlo en esa magnitud, ¿no? Nuestra constitucional dice que la soberanía de las Islas Malvinas es un acto que nosotros sostenemos de manera imprescriptible e irrenunciable. Y no fue un evento aislado, sino que también en el Estadio Bicentenario de San Juan hubo otro hecho en la misma línea, porque no dejaron entrar a ver uno de los partidos del Mundial Sub-20 a un excombatiente porque tenía una gorra y una remera con la figura de Malvinas. Héctor Návida se llama este excombatiente, que no pudo, que bueno, después expresó sus quejas y finalmente pudo entrar, pero que le rechazaron. Le dijeron que era una provocación como iba vestido por tener la figura de Malvinas. Qué vocación de ser Potosí, sí. Como dice Cristina, ¿no? Tenés que querer ser colonia, hermano, realmente. A ver, estuve conversando esta semana con el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, del CECIM de La Plata, Rodolfo Carrizo, y me comentaba que esto en el año 2007, fueron por primera vez a Malvinas después de la guerra. Y cuando estuvieron en territorio malvinense, algo les llamó mucho la atención. Cayó la noche, miraron hacia el horizonte y de repente vieron que todo el mar estaba iluminado. El mar estaba como iluminado en el horizonte. Les resultó rarísimo este fenómeno, ¿no? Entonces rápidamente se pusieron a investigar qué era eso que sucedía en el horizonte de Malvinas. Y se enteraron que eran buques poteros, que son los buques que están especializados en la captura del calamar. Y que para capturarlo lo hacen de noche, se pesca de noche, y utilizan unas potentes lámparas. Reflectores con las cuales, es muy fácil pescar porque el calamar se ve atraído por esa luz, entonces rápidamente lo secuestran, ¿no? Justo esa palabra. No lo capturan, lo secuestran. Notable lo tuyo. Fue un fallido, pero no. Bueno, a ver, ¿el calamar qué es? Es una de las principales especies de nuestro mar argentino, junto con el langostino y junto con la merluza. Y el krill. Las que más se comercializan en el mercado internacional. Yo recuerdo, una de las grandes sorpresas de los años que viví en Barcelona. Vos sos mucho más joven, pero acá en general uno sabía las gambas, o sea, era lo que había, que era casi microscópicas, cuando pedías gambas al ajillo, que era lo que podías comer, era eso. Viviendo en Barcelona, recuerdo esta cosa de ir a un supermercado y de encontrarme con algo que estaba en todos lados, que era el langostino argentino, que era un langostino del tamaño de mi puño, y digo, ¿y esto dónde está? El langostino argentino que los argentinos no vemos ni en pedo nunca, digo, porque no nos llega. Todo eso va afuera. Nosotros solo nos llega la resaca, que es ahora lo que estamos sufriendo también con otras mercaderías que antes no nos pasaba, de la carne, todo ese tipo de cosas. Ahora, solo el sobrante, solo la porquería es lo que nos llega a nosotros. Bueno, ¿y por qué se da esto? En principio porque, como el Reino Unido tiene ocupado ese territorio marítimo, está otorgando licencias de manera unilateral a distintos pesqueros, y con eso financian su base militar, ¿no? Están haciendo ese negocio en nuestro mar argentino.
Ahora, el calamar, por ejemplo, un dato interesante es que representa el 16% de la pesca argentina. Solo el 16%. Y la flota potrera de la Argentina tiene 72 barcos. Ahora, a partir de esta milla 200, ¿no? En la milla 201, apenas termina la milla 200, vemos que hay hileras de barcos y barcos y barcos extranjeros, especialmente chinos, coreanos. Eso especialmente chinos es lo que dice Estados Unidos. Chinos, coreanos, españoles. Claro. Pero en su mayoría japoneses, sí. ¿Qué pasa? Capturan todo ese calamar, ¿no? Imagínense los 72 barquitos argentinos de un lado de la milla 200, la milla 201 también, mucha competencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el recurso pesquero... Son buques factoría, además, capturan y procesan y enlatan. Claro. A bordo. Claro, y sí, es más rentable. Pero, a ver, ¿cuánto de nuestro pescado también destinamos a consumo interno? Eso es el dato principal. El 90% de nuestra pesca se exporta, ¿no? La actividad produce 750.000 a 800.000 toneladas anuales, de los cuales se exporta el 90%. Entonces, ¿qué sucede? El recurso pesquero en Argentina hoy actúa como un commodity. No pescamos con fines de abastecer a nuestra población, sino con un fin estrictamente exportable. En consecuencia, ¿qué sucede? El precio del pescado que hoy encontramos en las góndolas es prohibitivo. Está regulado por el precio internacional. Claro. Y es prohibitivo para el bolsillo de las mayorías. Bueno, no sé si habrán notado que en los barrios populares no hay pescaderías, ¿no? Se ubican generalmente en el centro. Sí, en los barrios más finolis, ¿no? En los barrios más finolis. ¿Cuándo esto no sucede en otros países? No sé, yo pensaba, ¿no? Como si vas a Brasil y es en todos los puestitos peixe frito, en cualquier lugar, ¿no? En España mismo, digo, también. En España. Digo, esto no forma parte de nuestra dieta y es tremendo, digo, porque por otro lado es infinitamente más saludable consumir la pesca que consumir la proteína vacuna, ¿no? O cerdo o pollo lleno de inyecciones. Sí. El pescado no necesita ningún agroquímico, ¿no? Exacto. Además, no tenés que hacer ninguna inversión. No, bueno, pero sin embargo, las pisciculturas del salmón, ahí sí. Es el pollo, el pollo del mar. Usan tantos antibióticos y anabólicos como el pollo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no tenemos en nuestra cultura arraigado el consumo de pescado, lo que en realidad se trata también de una tradición, ¿no? Porque podríamos incorporarlo a la dieta e incluso podría haber políticas con campañas que difundan estos beneficios que tiene a nivel nutricional y que promuevan el consumo y la incorporación de pescado en la mesa de los argentinos. Además tan rico, ¿no? Y pensando en esta posibilidad de pensar políticas públicas que construyan cultura, en este sentido, me encontré con una publicidad de 1952 del gobierno de Juan Domingo Perón. ¿La escuchamos? Dale. Nuestro país fue siempre no solo un gran abastecedor de carne, sino también un gran consumidor de carne. Con las tiras de asado y ristras de suculentas achuras que nos comimos cada uno, las vueltas que les daríamos a la tierra. Pero el pescado, que abunda en nuestro mar epicontinental, es también un alimento de imprescindible necesidad para nuestro organismo. Por eso preguntamos, ¿por qué solo carne? Ya verá usted cuando nos acostumbremos a incluir en nuestro menú semanal un poco de pescado. Cambiar pescado por carne es beneficioso para la salud y el bolsillo, y además cumpliremos con la patria al regular el consumo de nuestro alimento tradicional. Maravillosamente vigente. Claro, además estaban tratando de liberar saldos exportables de carne, ¿no? Claro. Que por eso cumpliremos con la patria también.
Bueno, la pesca está regulada por la Ley Federal 24.922, que es interesante que en su artículo 27 habilita al Consejo Federal Pesquero a reservar parte de la captura máxima permisible como método de conservación y administración, priorizando su asignación hacia sectores con máximo interés social, ¿no? Es decir, está previsto en la ley que se pueda asignar parte de esa captura hacia el máximo interés social. Haciéndose eco de esta ley, en el 2021 el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata, el CECIM, lanzó la campaña por una pesca soberana con un profundo sentido social. Una pesca soberana con un profundo sentido social, que tiene el objetivo de buscar cambiar el paradigma desde el cual se concibe la pesca, porque señalan desde el CECIM, tiene una relevancia estratégica para la construcción de soberanía alimentaria. Si existiese una política pública que aplicara esto que dice la ley, una de las cosas que podría suceder, dice desde el CECIM, es que se generaría un círculo virtuoso, que es sacar pescado, generar trabajo en las banquinas y llevar un alimento saludable a la población. Ahora, ¿qué pasa con el transporte y la distribución? Digo, porque hay que sumar todos los elementos de este circuito para entender en qué medida nuestra soberanía fluviomarítima es débil y pone en riesgo nuestra patria azul, ¿no? El transporte y la distribución de mercaderías en las vías navegables de nuestro país es muy bajo. Solo el 7% de las cargas que se mueven por el territorio argentino lo hacen por sus vías navegables. Esto digo pensando también la cantidad de provincias que tenemos con litorales marítimos o con ríos que son navegables o conectadas por ríos navegables, ¿no? Pero, y pensando también que el medio acuático es, como decía, el más económico, más sustentable, el que menos molestia genera en el transporte. El transporte terrestre tiene muchos más inconvenientes en este sentido. Pero, sin embargo, el transporte acuático es el menos utilizado. ¿Por qué? Porque la Argentina está en manos de decisiones de los grupos económicos globales que controlan los fletes. Es decir, los fletes que se aplican a los productos que importamos o exportamos. ¿Por qué? Bueno, uno de los factores es que no tenemos una flota mercante nacional, ni para la logística internacional, ni para el cabotaje, tampoco para el cabotaje, para el transporte interno. Es una de las cosas que se liquidaron en los 90, porque en la época de Perón, claro que existía, ¿no? Exactamente. Y esto hace que estemos gastando del orden de los 6.000 millones de dólares por año en fletes internacionales. Y además están los seguros, que forman parte también del mismo negocio. Claro, claro. Y esto, bueno, que vos decías de lo que se destruyó también del peronismo, una de las cosas que se destruyeron fueron los astilleros, ¿no? Sí. En nuestro país hoy no se están construyendo barcos de gran envergadura. Solamente pequeños barcos de pesca, algunos de exploración, de entrenamiento y algunos para pequeñas cargas. Pero pensemos, por ejemplo, en el caso de Astillero Río Santiago. Tiene una capacidad para producir barcos de 250 metros de largo, pero tiene sus máquinas paradas, ¿no? Igual tiene un recurso humano valiosísimo, tiene equipos de ingeniería, técnicos, operarios, que están disponibles para trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, estuve conversando con el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, José María Lojo, y me decía, haciendo su análisis sobre lo que está pasando con astilleros, que toda esa gente, que estaría buenísimo que puedan trabajar y producir en astilleros nacionales, va a terminar emigrando, ¿no? Necesita trabajar en su rubro, entonces va a terminar yendo a... Y eso que ahora tiene una conducción, el astillero, preocupada justamente por la inversión, por el trabajo, por la industria nacional, desde que está Pedro Guaseico ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero
necesitamos poner en funcionamiento esas máquinas para que esos recursos humanos se queden en el país. Y necesitamos también, me decía José María Lojo del Puerto de la Plata, que tener una política nacional orientada a tener una defensa de nuestros bienes comunes en la Pampa Azul. Y eso nos va a llevar a la necesidad de tener flotas, tanto mercantes como de patrullaje. Si tuviésemos una política nacional orientada a defender esos bienes comunes, a aprovecharlos, a conservarlos, a administrarlos, necesitamos una flota mercante y una flota de patrullaje, porque bueno, también sabemos que muchas veces se transgrede esa milla 200, ¿no? Por ahí aparecen... Para no estar comprándole a Francia e Israel lo que se puede producir aquí, ¿no? Exactamente. A ver, esto también se profundiza y no se puede dejar de mencionar que en los 90 se modifica la ley de actividades portuarias en el año 1992 con una impronta privatista que transfirió la explotación de los puertos a las provincias y también habilitó su descentralización administrativa. Ahí José María Lojo del Puerto de la Plata me decía, además habilitaba la creación de puertos privados, de tal manera que hoy una compañía cerealera puede construirse su propio puerto para despachar su propio cereal. Bueno, en el Paraná, en la zona de Rosario, son todos puertos privados, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Bueno, como la gobernanza de todo el sistema, la integralidad del sistema no es del Estado, o por lo menos no lo puede fiscalizar completamente el Estado, los puertos no se complementan entre sí, los distintos puertos provinciales, para dar un servicio más eficiente, lo que hace que se agreguen costos innecesarios en el transporte de las mercaderías. Los productos terminan perdiendo competitividad, ¿no? O los productores tienen que abaratar su producción porque la tienen que sacar desde un puerto mucho más lejano, y bueno, pierden competitividad por ese lado. Pero hay otra razón por la que también pierden competitividad. Me decía Lojo, hay pocas compañías navieras que manejan todo el mercado, y esas pocas compañías no solamente tienen los barcos, sino que también son dueñas de las terminales portuarias. Es decir, son dueñas de las instalaciones que hacen las operaciones de muelle, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, claramente privilegian mover sus cargas por esos muelles. Entonces pasa que hay muchos puertos que están saturados de contenedores, como el puerto de Buenos Aires, y generan sobrecostos por esa operación, ¿no? Bueno, todo hace que este sistema claramente no sea muy eficiente. Pero también, para fortalecer nuestra soberanía fluvio-marítima, por supuesto, necesitamos mayor presencia estatal en todo el circuito, pero tenemos que pensar en cómo sería de interés nacional para fortalecer nuestra soberanía alimentaria. Recién hablábamos de lo saludable que es el pescado. Bueno, ¿qué aporta? Aporta proteínas, grasas saludables, ácidos omega 3, vitaminas, minerales, que son fundamentales para una dieta diversificada. Pero además hay que tener en cuenta que las guías alimentarias para la población argentina, las GAPA, señalan que nuestra población, en particular la población argentina, tiene déficit nutricional y alimentario vinculado al bajo consumo de omega 3. Y recomiendan que se incorpore a la dieta por lo menos 2 veces por semana, con una porción de 200 gramos, el pescado. Es decir, a nuestra población le falta omega 3, ¿no? Estamos en esa situación. Rodolfo Carrizo, el presidente del CECIM, me decía, si nosotros tuviéramos un barquito que pescara 2.000 toneladas anuales, un barquito, le podríamos dar una porción de 140 gramos de alimento de proteína, que es lo que establece la FAO, ¿no?, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a todos los comedores de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, ¿no?, con esa mínima política que es
Un barquito. Todos los comedores de la región durante un año. Y otro dato que también genera una paradoja, ¿no? Que es que, según información del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que a la que el CECIM Carrizo en particular pudo acceder, hace varios años que la merluza viene teniendo un sobrante que no se captura, ¿no? Entonces, digo, estamos en una Argentina que planea llevar acciones contra el hambre, ¿no? Incluso tiene un Consejo Federal con ese nombre, Argentina contra el hambre, y este proyecto no ha tenido eco en el gobierno. El proyecto de pesca soberana del Centro de Excombatientes de La Plata, de Malvinas de la ciudad de La Plata, el CECIM, no ha tenido eco. Es más, Carrizo me comentaba que hace 8 meses lo presentaron en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y que ni siquiera les respondieron. Estamos diciendo que la mitad de nuestra zona económica exclusiva está ocupada por el Reino Unido, ¿no? Además decimos que hay pocas compañías navieras que son dueñas, además de ser dueñas de los barcos, son dueñas de los puertos, son dueñas de los muelles que hacen las operaciones en las terminales con los contenedores, ¿no? Y toda esta concentración y toda esta privatización y toda que quizás no lo usé mal, este secuestro de nuestros recursos naturales, de los bienes comunes de nuestras aguas, tienen como contraparte que a nuestra población le falta omega 3, ¿no? Que hay un déficit en el consumo de pescado. Qué contradicción, ¿no? Podemos decir que desde el punto de vista hitícola, nuestros recursos alimentan a los pueblos del resto del mundo, pero a nosotros nos faltan.